¿Conoces la historia del físico que ganó medio premio Nobel por demostrar algo en lo que no creía? Si no la conoces, quédate en este vídeo porque te voy a contar cómo se demostró el efecto fotoeléctrico y cómo el físico que lo demostró, a pesar de no creer en ello, se llevó la mitad de un premio Nobel. Vale, pongámonos en situación. Estamos en el año 1905 y Albert Einstein publica su artículo sobre la teoría del efecto fotoeléctrico en el que da una explicación matemática a los fenómenos observados por Heinrich Hertz en 1887. Entonces, recordemos qué es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, como bien sabéis, es la generación de una corriente eléctrica cuando se ilumina una lámina metálica con luz monocromática. De manera que la luz le da la energía necesaria a los electrones de las capas superficiales de los átomos del metal como para que estos electrones puedan escapar de dicho átomo. ¿Vale? Einstein lo que nos dijo es que esos electrones que escapan del átomo llevan asociada una energía cinética a la cual se puede relacionar con un potencial eléctrico y que dicha energía cumple la expresión h por f menos phi, donde phi es la función de trabajo del metal, es decir, la energía mínima que tú le tienes que dar a un electrón de un átomo de dicho metal para poder sacarlo de ese átomo, y h por f es la energía de la luz. Entonces, el término interesante es este h por f, donde veis que aparece la constante de Planck. ¿Vale? ¿Por qué es importante? Porque nos está diciendo que la energía de la luz está cuantizada. Entonces, Einstein, la explicación que dio al efecto fotoeléctrico fue que la luz debe estar formada por pequeños paquetes de energía, y esto era lo que no le gustaba al físico que demostró el efecto fotoeléctrico, el cual fue Robert Millikan. Robert Millikan, como la mayoría de los científicos en 1905, tenía muy aceptado que la luz era una onda y ningún científico se atrevía a ponerlo en duda. Todos lo tenían muy aceptado. Entonces Millikan, que era un fiel creyente de eso, cuando leyó el artículo de Einstein, lo que dijo: este tío no tiene ni idea de lo que está diciendo. Y entonces se propuso demostrar que la teoría del efecto fotoeléctrico propuesta por Einstein era mentira. Entonces, ¿para eso qué hizo? Bueno, pues con la ayuda de otros colegas científicos diseñó un experimento que os voy a mostrar a continuación. Entonces este es el experimento que diseñó Millikan junto con la ayuda de otros colegas científicos. Aquí tenemos una foto real del aparato que utilizó y aquí tenemos un diagrama, ¿vale? Y tanto esta foto como este diagrama están sacados directamente del artículo que publicó Millikan, que os lo dejaré en la descripción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Vale? Pues esto es un tubo de vacío. ¿Por qué vacío? Porque ya que vamos a demostrar el efecto fotoeléctrico en el que vamos a obtener electrones, pues estaría bien que dichos electrones pudiesen moverse libremente sin chocar con ningún otro tipo de partícula. Por lo tanto, se utiliza un tubo de vacío. Muy bien, dentro de este tubo de vacío, ¿qué tenemos? Pues tenemos una rueda W con 3 cilindros metálicos, uno de litio, otro de sodio y otro de potasio. Son los 3 que eligió Millikan. Entonces el experimento se realiza de la siguiente manera. Esta rueda se mueve de manera que uno de los cilindros quede justo en esta posición de aquí, frente a esta pieza K, que esta pieza K es un cuchillo. ¿Vale? Una vez que el cilindro estaría colocado en esta posición, el electroimán F se mueve un poquito hacia adelante, de manera que esta pieza M' de aquí empieza a moverse hacia adelante también. Y como veis, esta pieza M' lleva una barra donde está esta pieza N, y esta barra sigue por aquí y acaba en el cuchillo K. Entonces lo que se hace es, repito, se mueve el electroimán hacia adelante un poquito, esta pieza M' se mueve hacia adelante un poquito, hasta que este tope N toca con esta pieza M. Eso lo que provoca es que este cuchillo K penetre un poquito en el cilindro que tiene enfrente. Una vez que el cuchillo K ha penetrado, este electroimán se desenchufa, se coloca en la posición de M, se enchufa de nuevo y ahora lo que se hace es rotarlo, de tal manera que al rotar el electroimán, la pieza a la que va enganchada el cuchillo también rota. Por lo tanto, se corta una fina lámina de metal en el cilindro en el que se ha insertado K. Una vez realizado ese corte, el electroimán se lleva de nuevo a su posición inicial, de tal manera que el cuchillo sale del cilindro y la fina lámina de metal que se ha cortado cae a esta región de aquí. Una vez que ya tenemos nuestro cilindro con su superficie recién cortada, perfecta para realizar el efecto fotoeléctrico, pues entonces esta rueda W se vuelve a girar hasta que el cilindro queda en esta posición. En ese momento empieza a entrar luz monocromática por este hueco de aquí, este hueco O, de tal manera que aquí se produce el efecto fotoeléctrico, ¿no? Entonces los electrones que salen del metal son recogidos en esta superficie que tenéis aquí,
¿vale? Que es otro pequeño cilindro, en este caso un cilindro de Faraday, que como veis va conectado a dos electrodos B y C. Estos electrodos B y C en el exterior van conectados a un circuito en el que tenemos una fuente de tensión, una resistencia, un amperímetro y un voltímetro. De tal manera que ese circuito, antes de que lleguen los electrones del efecto fotoeléctrico, está midiendo un determinado valor de intensidad y de tensión. Y cuando llegan los electrones del efecto fotoeléctrico, dichos valores de intensidad y de tensión quedan modificados. De tal manera que si nosotros modificamos la tensión que le estamos aportando al circuito con la fuente hasta recuperar los valores iniciales antes de que llegasen los electrones del efecto fotoeléctrico, podremos conocer el potencial eléctrico asociado a dichos electrones. De tal manera que si yo conozco la carga del electrón, el potencial eléctrico, la frecuencia de la luz con la que he incidido sobre el metal y la función de trabajo de dicho metal, pues podré determinar la constante de Planck. Entonces, una vez llevado a cabo el experimento, Millikan publicó un artículo en el que nos mostraba sus resultados, y ese artículo lo publicó en 1916, es decir, 11 años después de que Einstein sacase su artículo sobre la teoría del efecto fotoeléctrico. ¿Qué nos decía Millikan en su artículo? Pues Millikan lo que nos dice es que efectivamente la ecuación propuesta por Einstein se cumple y además nos da un valor de la constante de Planck de 6,57 por 10 a la menos 27 ergios por segundo, que serían 6,57 por 10 a la menos 34 julios por segundo, y hoy sabemos que la constante de Planck son 6,626 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Luego, como veis, pues el valor que dio estaba muy cerquita. De hecho, ese valor que nos dio Millikan fue el más preciso medido hasta aquel entonces. Pero, a pesar de que Millikan había demostrado que la ecuación propuesta por Einstein era verdad, seguía sin creer en esa explicación que dio Einstein del efecto fotoeléctrico. Millikan simplemente consideraba que la ecuación propuesta por Einstein pues era un elemento matemático que se adaptaba a las observaciones, pero que eso de considerar que la luz está formada por paquetes de energía, o lo que hoy conocemos como fotones, pues que era algo insostenible y que tenía que existir una explicación del efecto fotoeléctrico considerando que la luz es únicamente una onda. ¿Qué pasó? Que Millikan intentó buscar esa explicación y otros científicos intentaron buscarla, pero ninguno la encontró, porque no existía otra explicación al efecto fotoeléctrico. Y al final, incluso el propio Millikan, después de estudiar durante más de 10 años la teoría del efecto fotoeléctrico y pensar que Einstein se había equivocado, al final acabó asumiendo que Einstein tenía razón y que no se había equivocado absolutamente en nada. Entonces, la Academia del Premio Nobel consideró que Millikan, no solo por demostrar la teoría del efecto fotoeléctrico, sino también por los trabajos que llevó a cabo para determinar el valor de la carga del electrón, se merecía un premio Nobel. Y ese premio Nobel lo recibió en el año 1923, es decir, hace exactamente 100 años. Yo sé que a lo mejor ahora muchos de vosotros estáis pensando que es irónico que alguien reciba un premio Nobel, o en este caso medio premio Nobel, por demostrar algo en lo que no cree. ¿Vale? Pero ese no es el punto. El punto es que la importancia de un descubrimiento, de una demostración, es la aportación a la ciencia y al entendimiento del universo, no si la persona que ha demostrado cierta cosa cree o no en ello. De hecho, es bastante lógico que Millikan no creyese en eso de que la luz está formada por paquetes de energía, porque fue algo que costó mucho de aceptar en la comunidad científica, porque se tenía tan arraigado el concepto de luz igual a onda, es decir, era algo que todos creían a ciencia cierta que eso era lo único que podía ser la luz, que la luz era una onda y nada más, que costó mucho aceptar que la luz está formada por partículas que hoy conocemos como fotones. Entonces, como veis, esta historia es interesante, ¿no? Es decir, una persona demuestra una teoría en la que no cree y recibe medio premio Nobel por ello. Pero si os dais cuenta, ¿vale? El premio Nobel que recibió Millikan es extremadamente importante porque hizo dos cosas extremadamente importantes, es decir, determinar la carga del electrón y demostrar que la teoría del efecto fotoeléctrico propuesta por Einstein es verdad, lo que nos lleva a la dualidad onda-partícula de la luz. Millikan hizo dos cosas extremadamente importantes, así que es normal que le diesen un premio Nobel. Así que nada, hasta aquí este pequeño fragmento de la historia de la física. Espero que os haya resultado interesante, como me lo pareció a mí, ¿no? Que alguien reciba medio premio Nobel por demostrar algo en lo que no cree. Así que nada, nos vemos en la próxima con otro nuevo vídeo de física. Que os vaya bien.